buenas noches. Sean bienvenidos a esta nueva edición de Campus USACH. Ya saben, este espacio de reflexión donde académicos y académicas de nuestro plantel, la Universidad de Santiago de Chile, nos muestran sus visiones desde su especialidad, desde la academia, en torno a lo que está pasando en el país. Y todos los días miércoles a las 22 horas, tanto en la 94.5 en FM como en nuestro canal de YouTube, aquí Radio USACH, vamos a estar hablando de la USACH constituyente en este proceso tan importante que estamos viviendo como país. Y esta noche nos acompaña Pamela Figueroa y César Ross, y los voy a presentar como corresponde. Pamela Figueroa es doctora en de estudios americanos por la IDEA USACH. También es Master of Art en estudios latinoamericanos, mención gobierno por la Universidad de Georgetown. También es profesora de historia, académica de la Facultad de Humanidades, también de nuestro plantel, la Universidad de Santiago de Chile, y miembro de la mesa técnica del proceso constituyente durante el 2019. Vicepresidenta, además de la Asociación Chilena de Ciencia Política, miembro de la gran red de politólogas y del Consejo Asesor del Observatorio de las Reformas Políticas para América Latina. Además, por supuesto, académica y coordinadora de esta USACH constituyente. Muy buenos días, muy buenas noches, perdón, Pamela, ¿cómo estás? Se me pierde la noción del tiempo. Sí. ¿Cómo estás, Bueno, ahora Pamela? con lo del encierro. Muy bien, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Cuesta sí, estar en línea con eso. También nos acompaña aquí César Ross, quien también es parte, por supuesto, de nuestro plantel. Viene como vicerrector subrogante de la vinculación con el medio, que también está muy vinculado con esta gran USACH constituyente, ahí convocando a toda esta comunidad, no solo estudiantil, de funcionarios, administrativos, de una universidad tan importante como la nuestra por su rol público, ¿no? Una universidad con tanta trayectoria y con tanto compromiso en el país. César Ross es profesor de Historia y Geografía por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. También es magíster en Historia por la Universidad de Santiago de Chile y doctor también en Estudios Americanos, mención Relaciones Internacionales del IDEA de la USACH. Así que ambos también tienen una gran formación en pre y posgrado en Historia, Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Así que muy buenas noches a ambos, Pamela, César, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Daniela, muchas gracias. A ver, antes de entrar en lo que es, y para que todo el mundo también sepa, nuestros auditores, auditoras y telespectadoras, todo lo que es este proceso de la USACH constituyente, que ya viene hace un buen rato, desde el estallido social, por supuesto, muy comprometido con lo que está pasando en el país, nunca ha dejado de estarlo, ciertamente, en la Universidad de Santiago. Veamos un poquito lo que pasó ayer por la tarde. Fue una jornada muy noticiosa y ahí, cuando estamos evaluando el país que queremos construir, la figura del Tribunal Constitucional ha sido bastante cuestionada, ha generado mucha reticencia por parte no solo de la oposición, sino de la ciudadanía en general. Pero ayer algo pasó con esta decisión. Ya hubo señales, ¿no?, del ministro Aróstica antes de que se pronunciaran para no acoger, en este caso, el requerimiento que solicitaba el Ejecutivo para frenar el tercer retiro del 10% aprobado ampliamente por el Congreso. ¿Cómo ven esta señal y cuánto también pesa o va a seguir siendo válido en la construcción de una nueva Constitución y de un nuevo país este Tribunal Constitucional? Pamela. Bueno, sí, Daniela, yo creo que lo que pasó ayer es una muestra de la rigidez institucional que tiene nuestro país, que sin duda va a ser uno de los temas en el debate constitucional. Que el Tribunal Constitucional no acogiera este requerimiento del presidente de la República, bueno, primero muestra como el rol del Tribunal Constitucional, ¿ya? Que creo que una de las principales como cuestionamientos que tiene el Tribunal Constitucional en Chile es una de sus funciones, que es el control preventivo, ¿ya? Lo que se llama el control preventivo, que es lo que hace intervenir en el proceso legislativo y que algunos han denominado que actúa como tercera cámara, ¿ya? Una instancia que además no es representativa, como sí es el Congreso y el presidente. Bueno, el presidente tuvo una derrota en esa estrategia y finalmente tiene que volver a promulgar el proyecto de ley que fue aprobado por 2/3 de ambas cámaras y retirar su proyecto. Pero si uno se pregunta sobre si el Tribunal Constitucional es imprescindible o no, que es una pregunta que nosotros abordamos en una publicación de la Universidad de Santiago, en un libro que se llama 7 propuestas para la nueva Constitución de Chile. Ahí hay un capítulo que se titula así, si es imprescindible o no el Tribunal Constitucional. Lo que me gustaría decir es que en toda democracia
se requiere una institución de control de constitucionalidad. ¿Ya? Las constituciones políticas buscan proteger los derechos de las grandes mayorías. El problema que tenemos hoy día en Chile es que tenemos una constitución política que se originó en un contexto autoritario. Entonces, hay un cuestionamiento a la legitimidad de origen de la constitución. Y tenemos un tribunal constitucional que además también ha sido cuestionado por la composición que tiene, en el fondo, por el tipo de nombramiento de sus miembros y, como tú mencionabas, las declaraciones del ministro Aróstica ayer fueron como muy clarificadoras en ese sentido. Pero sobre todo lo que me parece es que en el debate constitucional tenemos que definir dónde se va a hacer el control de constitucionalidad. En algunos países existen tribunales constitucionales como en Chile, en otros lo hacen las Cortes, como la Corte Suprema. Pero tiene que haber un control de constitucionalidad. Lo importante, creo, es que ese control de constitucionalidad va a tener mayor legitimidad cuando la constitución política tenga la legitimidad de un proceso constituyente como el que estamos viviendo. Y lo que creo que hay que revisar sobre todo es esa facultad del control preventivo, porque el control de constitucionalidad debiera ser posterior al proceso político, o sea, posterior al debate y a la deliberación parlamentaria, y no durante el proceso, porque eso es lo que genera esta como este tipo de estrategias que, claro, sí, que en el fondo esa facultad permite que el presidente de la República intervenga en el debate, en la deliberación legislativa. Y eso es muy complejo porque finalmente lo que hace es tensionar la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, y eso bloquea y traba el debate político, ¿ya? Y eso es lo que sucedió y finalmente, bueno, todavía no conocemos las razones explícitas del Tribunal Constitucional para no acoger este requerimiento, de carácter pero formal, claro, probablemente es formalidad, pero bueno, también ahí hay una decisión de no avanzar en esa línea. ¿Cómo lo recibiste tú, César, y también como señal en el ámbito también político, ¿no? Tal como decía Pamela, el gran adjetivo que fue transversal tanto de la oposición como del mismo oficialismo fue que esto fue una derrota para Sebastián Piñera. Sin duda que fue una derrota, pero además yo creo que expresa la tensión de fondo que hay con la cuestión de la Constitución. No solamente con esta Constitución, sino que en los momentos previos, momentos que pueden ser años, previos a los cambios de Constitución en cualquier país, lo que se observa es que hay una crisis de legitimidad y por lo tanto hay una crisis de representación de ese instrumento que fue construido en un contexto histórico distinto y que en ese contexto representaba a quienes tenían el poder, no necesariamente a la mayoría, ¿no? Entonces, si nosotros miramos cada vez que en Chile o en cualquier país ha cambiado la Constitución, hay una etapa previa en que una parte de la sociedad que ahora tiene derechos y que no los tenía cuando se construyó la Constitución anterior, reclama para sí un espacio de participación y de articulación. Y por eso que cuando se cambian las constituciones, la primera lectura es hay una pérdida o una crisis de legitimidad, lo que decía Pamela recién. Pero también esa constitución deja de representar a esa mayoría y por eso que se produce esa brecha, que es un conflicto político que se expresa, por ejemplo, en reconocer o en identificar que hay una parte de esa institucionalidad, una entidad en este caso, que no parece tan legítima, ¿no? Hay que recordar que el Tribunal Constitucional no fue creado con la Constitución del 80, sino que es anterior, sí, pero que sin embargo devino en una tercera cámara, como se dice, y cuando hay una tercera cámara con actores designados que violenta o contradice lo que han planteado las cámaras donde hay representantes sí elegidos, claramente que hay una tensión estructural y de fondo. La insistencia del presidente es de suyo contumaz e innecesaria, porque se sabía cómo esto iba a terminar. O sea, si ayer el Tribunal Constitucional hubiese aprobado la solicitud del gobierno, habríamos tenido un estallido social en la calle, algo que se estaba conteniendo con serias dificultades, ¿no? Yo creo que más que mirar la obcecación del gobierno, lo que hay que mirar que es otra muestra más de que es necesario modificar la Constitución por las razones ya dichas. En este caso fue una Constitución construida en el marco de una dictadura,
en el caso de la Constitución del 25 fue una Constitución construida sin la participación de los pobres, sin la participación de los jóvenes, sin la participación de las mujeres, desde luego. O sea, una Constitución hecha por el 20% de la población. Minoría. Y claro, en algún momento eso hace crisis, no porque fuera una dictadura, sino porque tenía otra vez este vicio de falta de legitimidad. Yo creo que es lo que estamos viviendo ahora, y por eso que es tan central el proyecto en el que la universidad se embarca, ¿no? Que es de interactuar en un momento que es de inflexión histórica, preguntarle a su comunidad, ¿no? Poner esas ideas al servicio del país e intentar incidir en las discusiones que siguen. Entonces no es una cuestión mayor. La universidad se ha embarcado en una cuestión de la mayor importancia. Trascendencia. Justamente quiero abocar a eso y gracias, César, por darme el pase. Bueno, este lunes 26 se dio inicio o inauguración oficial al año académico 2021. Ahí hubo una charla magistral a cargo de Arturo Valenzuela Bowie, llamada Democracia y Constitucionalismo, desafíos del proceso constituyente chileno. El rector, Juan Manuel Solesi, también ha hecho hincapié en todo lo que se ha hecho ya desde el 18 de octubre del 2019, ¿no? Claramente no solo la comunidad estudiantil muy involucrada, siempre los usachinos han tenido ese carácter republicano, activo, sin duda, y el país se lo reconoce así, sino también ya toda la comunidad en su conjunto. Y en ese sentido vamos a ahondar un poco en las primeras iniciativas que se dieron antes, ¿no?, de la pandemia y lo que se ha ido trabajando también ahora en estos tiempos también más difícil, a lo mejor en teledistancia. Así que me gustaría hacer un poquito de historia reciente, que nos fueran contando cómo se fue articulando todo esto, con qué tipo de actividades y también los insumos que se pretenden recoger para ayudar en este proceso constituyente que debiese ser, porque ese es el espíritu original, ¿no?, sin duda, con participación ciudadana y de otros estamentos más allá de los convencionalistas, ¿no?, que se elijan el próximo 15 y 16 de mayo. Así que hagamos un poquito de historia reciente, remitámonos a finales de este histórico año 2019. Pamela, cuéntanos también un poco ahí estos antecedentes. Sí, bueno, justamente lo que tú señalas, la Universidad de Santiago, que es una universidad pública comprometida con la democratización del conocimiento, una universidad de excelencia además, el reconocimiento y la acreditación por 7 años, yo creo que muestra el resultado de ese trabajo por mucho tiempo. Ya desde el año 2019, cuando se da lo que conocemos como estallido social, distintas académicos, los estudiantes, los funcionarios estuvieron involucrados no solamente en diálogos al interior de la universidad, sino que participando en diálogos con la comunidad a través de los vínculos con el medio que nosotros hemos desarrollado y también en distintas publicaciones que nos han ayudado a poder mostrar el conocimiento que nosotros estamos elaborando a otros actores. Nosotros en la iniciativa USACH Constituyente hemos sistematizado gran parte de ese trabajo y ahí hemos mostrado, por ejemplo, los diálogos constituyentes que inicialmente se desarrollaron, por ejemplo, en el Instituto de Estudios Avanzados, en IDEA USACH, donde se convocaron actores externos a la universidad a discutir sobre estos temas constitucionales, desde lo que era el proceso constituyente, cuáles eran los temas constitucionales, una perspectiva también desde los pueblos indígenas, que es un tema muy relevante en el desarrollo académico de la USACH, también una perspectiva más internacional de cómo se da el proceso constituyente. La Vicerrectoría de Vinculación con el Medio también desarrolló diálogos durante el año 2020, donde hubo invitados muy connotados. La editorial USACH ha publicado 2 libros importantes, uno que es la Constitución comentada, donde distintos expertos y expertos comentamos capítulos de la actual Constitución y ahí se reflexionaba por qué era necesario cambiar la Constitución y luego también en el segundo semestre. Exacto, el glosario constituyente, buenísimo, que es más amplio para la comunidad, que de hecho incluso la Biblioteca del Congreso Nacional lo ha linkeado entre sus materiales para que la comunidad se pueda preparar para el proceso constituyente. Y el segundo semestre del año 2020 publicamos este libro sobre las 7 propuestas para la nueva Constitución de Chile, donde hay propuestas concretas en distintas materias de derechos sociales, régimen político, tribunal constitucional, pueblos indígenas, etcétera.
Y además también la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, y me imagino que César puede explayarse un poquito más, ha hecho varios diálogos también con la comunidad, con municipalidades, con ciudadanos, con ciudadanos. Entonces creo que la USACH viene desarrollando hace bastante tiempo este tipo de iniciativas porque nos parece como no solamente un compromiso con el actual momento histórico que vivimos, sino que también una responsabilidad, porque nosotros sabemos que la investigación, la docencia, el desarrollo interno que tenemos como comunidad, con estudiantes, funcionarios y académicos, tiene que generar un impacto en la sociedad. O sea, nos parece que ese es el rol de la universidad y sobre todo en un contexto como el que vivimos hoy. Pamela, brevemente, antes de preguntarle a César, el trabajo, por supuesto, que han realizado con nuestro entorno, con nuestra comunidad, también aquí con este mismo municipio, Estación Central, donde estamos insertos, este gran campus de la USACH. Solo brevemente preguntarte si es que son las carreras de las facultades de Ciencias Sociales o Humanidades o el mismo IDEA los que están más involucrados, por supuesto también Derecho, o también es transversal, estamos hablando de ingenieros, ingenieras, ciencias médicas y otras carreras que parecieran que podrían estar un poquito más al margen de esta discusión. No, es bastante transversal, porque yo creo que una de las características del proceso constituyente que vivimos hoy, y César lo señalaba recién, es que hoy día estamos en un momento democrático, o sea, estamos haciendo un proceso constituyente en un contexto de una crisis social y política, pero en un contexto democrático. Y el actual proceso constituyente, con el antecedente de lo que fue el proceso constituyente que convocó la presidenta Bachelet en el año 2016, con el antecedente también de los diálogos que la propia ciudadanía se autoconvocó después del estallido social, es un proceso abierto a la ciudadanía. Y los aportes que nosotros podemos hacer como universidad no son solamente desde el derecho o las ciencias sociales, sino que también desde muchas fortalezas que tiene la USACH en distintas materias, ya en las ciencias físicas, en ciencias médicas. La USACH tiene una gran trayectoria de investigación en ciencia, en tecnología, en minería, en modelo de desarrollo a través de la Facultad de Economía, en políticas públicas, y todos son actores que se están involucrando en el debate constitucional, porque y por eso lo hacemos en este contexto de la Convención Constitucional y buscamos incidir en la Convención Constitucional, porque creemos que lo que nosotros podemos aportar como universidad es una trayectoria de investigación, docencia y extensión en distintas materias, ¿ya? Y ese creo que es como el sello y el gran aporte que puede hacer la Universidad de Santiago. No por nada se ha dicho que la USACH es un pequeño Chile, ¿no? Una gran representación. Vamos a ir a la música y vuelvo inmediatamente contigo, César Ross, para que en calidad también de vicerrector subrogante de vinculación con el medio nos cuente las actividades que han realizado en este tiempo justamente con nuestro entorno, con nuestro medio en el cual estamos insertos. Vamos a la música, escuchamos a Chemical Brothers y ya regresamos a Campus USACH. Bueno, estamos de regreso aquí en Campus USACH, hablando de esta USACH constituyente, una gran oportunidad en este proceso de inflexión histórica que estamos viviendo como país, además, ¿no?, en medio de esta crisis global, donde la pandemia, particularmente a nuestra nación, nos ha evidenciado con mayor fuerza las desigualdades y todos los temas pendientes. Podemos crecer como país. Y por eso estamos esta noche aquí conversando con la académica y coordinadora de USACH Constituyente, Pamela Figueroa, y por supuesto también con César Ross, que es doctor en Estudios Americanos, Convención en Relaciones Internacionales y vicerrector subrogante de la vinculación con el medio, que está también a cargo de mostrar o vincularse, como lo dice su palabra, hacer una sinergia con el mundo exterior en el cual nosotros estamos insertos como Universidad de Santiago. César, cuéntanos el trabajo que han venido también realizando, un poco algo adelantaba Pamela. Sí, gracias. Sí, Pamela contaba, yo creo que lo sustancial, ¿eh?, que es la vicerrectoría de vinculación con el medio, haciéndose eco también de lo que está ocurriendo en muchas unidades académicas
de la universidad, preocupación, interés, diálogo con los alumnos, con las comunidades hacia adentro. Entonces la vinculación con el medio potenció eso, pero también sacando esa conversación hacia afuera. La vicerrectoría tiene un vínculo con comunidades de base, en las comunas aledañas a la universidad, que es muy intensa. Tiene vinculación con otras entidades como gremios de pequeños, medianos y grandes empresarios, con organizaciones y multigremiales de trabajadores, y por lo tanto lo que hemos hecho es sacar esa conversación a esos ámbitos, pero también a una escala mucho más pequeña, pero que es muy relevante, por ejemplo, haciendo actividades con juntas de vecinos, ¿no? Y en esas conversaciones lo que se ha intentado es llevar esta conversación que algunas personas podrían pensar que es muy jurídica, ¿no? Muy exclusiva de los abogados constitucionalistas, pero la verdad es que conversando en las distintas facultades, porque todas las facultades están involucradas en USACH Constituyente, uno puede apreciar de que todas las personas que tienen una visión sobre Chile, sobre su pasado, pero también tienen una idea acerca de cómo debería ser el futuro, tienen una opinión respecto a la Constitución. No acerca del articulado o la doctrina jurídica, sino porque imaginan un país en donde, por ejemplo, los recursos naturales estén protegidos, tal vez la naturaleza sea objeto de un sujeto de derecho, están pensando en los derechos de los ancianos, están pensando en los neuroderechos, como se planteó en una de las reuniones que ya tuvimos, están pensando, por ejemplo, sobre si los recursos naturales debieran seguir siendo privatizados o debieran volver a ser estatales, el agua, etcétera, los problemas ambientales. Entonces, todas las facultades y muchos de sus académicas y académicos, por supuesto que tienen una opinión sobre el futuro, y ese es el insumo, ¿no?, de los constitucionales constituyentes. Ese es el insumo para definir si queremos más o menos Estado, si queremos más o menos regulación, si queremos o no tribunal constitucional y de qué manera lo queremos, cómo se llega a ese tribunal, quiénes votan, seguirá siendo una cuota de partidos políticos o qué. Entonces, en eso ha sido un recorrido muy interesante porque junto con lo que Pamela ya contaba que se había hecho, hemos iniciado este camino para lanzar este proyecto que encabeza la doctora Pamela Figueroa, y nos hemos dado cuenta que hay una enorme recepción. La gente quiere opinar porque tiene opinión y porque le importa lo que ocurre con el país del futuro. La última constitución, construida desde cero, aunque inicialmente comenzó como una reforma constitucional, es la del año 1925, que entró en vigencia recién en el año 32, ¿no?, por golpes de Estado y gobiernos de facto que hubo en medio. O sea, una constitución es un pacto social, es un contrato social, como decía Rousseau, que puede regir nuestra interacción durante un largo tiempo. Por eso que es una conversación tan relevante, y yo creo que todas las académicos y académicos lo han entendido así, pero la invitación que hace la universidad no es solamente para las académicas y académicos, también es una invitación para los estudiantes, también es una invitación para todo el resto del personal y funcionarios de la universidad, porque Ahí se nos quedó. Ahí, César, vamos a ver si se conecta nuevamente a esta hora de la noche. Hay mucha gente conectada y perdemos un poquito de la sí, señal. Ahí, César, te escuchamos regio. Sí, que esto es algo para ok, todos y todos pueden aportar, por supuesto. tal cual. Y el país del futuro tendrá que recibir este Mm. insumo, y los técnicos jurídicos tendrán que expresarlo en lenguaje constitucional. Eso es. Eso quería preguntarles, agradeciendo tus palabras y aclaración, César, cuando se está hablando ya de lo que va a ser la futura convención constitucional, cómo van a operar los constituyentes, en el entendido también que el funcionamiento, las reglas, cómo van a definir los quórum, etcétera, lo van a articular ellos mismos, ¿no? Ya sea en el Palacio Pereira o en otro lugar, porque han dicho también que sería interesante que operaran, ojalá, si se puede con la pandemia, en otras ciudades para descentralizar, sobre todo también como señal. Pero ahí también preguntarnos cómo van a operar estos mecanismos de qué es lo que se sabe, ¿no?, de participación ciudadana y particularmente estos insumos de USACH constituyente, cómo se van a hacer llegar, no solo en qué formato, sino también qué incidencia esperan que tengan. Pamela.
Bueno, la Convención Constitucional, como tú bien señalabas, la vamos a elegir el 15 y 16 de mayo, por eso es tan importante este tipo de iniciativas, porque nosotros también queremos informar no solamente a la comunidad USACH, sino a la comunidad en general de la relevancia de este proceso. Cuando se elijan los convencionales constituyentes, esa convención probablemente se va a instalar durante el mes de junio, porque hay que calificar la elección, el presidente de la República los tiene que convocar al Palacio Pereira o a otro lugar. En todo caso, el Palacio Pereira ha tenido una reconstrucción arquitectónica que está muy lindo, así que esperemos que ese sea una recuperación también de un espacio público. Y lo primero que tienen que hacer los convencionales constituyentes es elegir a su presidenta o presidente y luego debatir sobre el reglamento, ¿ya? Porque, bueno, esa también es una de las cuestiones democráticas de la Convención Constitucional. O sea, la propia Convención Constitucional se da su reglamento de funcionamiento y ese reglamento tiene que ser aprobado por 2/3 de la Convención Constitucional. En el reglamento se van a tener que definir cuestiones como, por ejemplo, dónde van a sesionar, cómo van a ser esas sesiones, los niveles de transparencia y publicidad que van a tener, las comisiones que se van a conformar al interior de la Convención Constitucional y, sin duda, los mecanismos de participación ciudadana. El constitucionalismo democrático actual cada vez es más, tiene una mayor tendencia a recomendar la inclusión de mecanismos de participación ciudadana durante el debate de la Convención Constitucional. El itinerario constituyente en Chile es altamente participativo. Eso también me gustaría destacarlo, porque el mecanismo de proceso constituyente chileno es muy innovador en el sentido en que fue la propia ciudadanía, a través de un plebiscito, que pudo definir primero si quería o no quería tener un proceso constituyente. El 80% de las chilenas y chilenos dijimos, queremos tener un proceso constituyente. Y en ese mismo plebiscito se nos consultó el órgano que queríamos que debatiera la Constitución. El 80%, casi el 80%, se pronunció por una convención constitucional 100% electa, ¿ya? Por eso vamos a tener las elecciones del 15 y 16 de mayo. Además, una convención constitucional que va a ser paritaria. En Chile es el primer órgano paritario que vamos a tener y es el primer órgano constituyente paritario en el mundo. Nunca ha existido ya una convención constitucional paritaria, que creo que también es una innovación democrática que tenemos que destacar. Vamos a tener una convención constitucional además con escaños reservados para pueblos indígenas. De los 155, 17 van a ser representantes de los 10 pueblos indígenas de Chile y con una alta participación de independientes, porque también el sistema electoral permitió la conformación de listas independientes. Entonces, por donde se mire, la Convención Constitucional es altamente participativa, democrática y con innovaciones institucionales. Además, luego que la Convención Constitucional delibere por lo mínimo 6 meses, máximo 12 meses aproximadamente, el texto constitucional que elabore la Constitución va a ser sometido a un plebiscito ratificatorio, ¿ya? Entonces, hay un proceso altamente participativo, pero toda la experiencia comparada recomienda que durante el proceso del debate constitucional existan mecanismos de participación ciudadana que pueda incidir en el debate. Hay varias propuestas que se están... ¿Podría ser uno? El plebiscito intermedio es una de las alternativas, ¿ya? Pero a mí me parece que es muy relevante más que el plebiscito, porque a veces los plebiscitos son muy binarios, ¿ya? En el fondo es aprueba o rechaza alguna cuestión y puede ser un mecanismo, pero creo que más relevante que eso es generar espacios de deliberación pública ciudadana. Así como el año 2016 tuvimos los encuentros locales autoconvocados, donde las personas pudieron autoconvocarse y levantar sus propuestas ciudadanas, esa deliberación pública tiene una mayor profundidad que el plebiscito propiamente tal, ¿ya? Entonces, creo que es importante que la ciudadanía pueda participar y deliberar. Nosotros como Universidad de Santiago estamos generando una instancia y vamos a buscar los espacios de incidencia porque creemos que tenemos que generar esa incidencia a través de hacer llegar nuestras propuestas y probablemente César lo puede explicar mucho mejor que yo a los convencionales constituyentes. Pero hay diversos mecanismos de participación durante la convención
Y creo que pensar en la deliberación y en la participación pública durante la convención es un espacio muy importante que la academia a nivel global ha estado explorando, ha estado analizando experiencias comparadas y es muy recomendable para la legitimidad del propio proceso y del texto constitucional final. Ya vamos a ahondar en ese tema, vamos a ir a la nueva pausa musical, vamos con Jamiroquai y volvemos a conversar con César Ross y Pamela Figueroa acá en USACH Constituyente, en este campus USACH. Bueno, nos quedan los últimos minutos de este programa Campus USACH. Les recuerdo, va de lunes a jueves, siempre a las 22 horas, tanto por nuestra radio, la 94.5 FM, como nuestro canal también de YouTube, siempre Radio USACH. Y los días miércoles va a estar dedicado siempre a USACH Constituyente, porque hay muchas propuestas interesantes que están saliendo de la academia, de la comunidad en general, del vínculo con el medio que tiene este plantel, que además no es menor mencionar, ¿no?, que siempre ha estado muy vinculado con el país, siendo una institución estatal y pública. Y estamos con la doctora en estudios americanos, académica y coordinadora de USACH Constituyente, Pamela Figueroa, y estamos también con César Ross, quien es doctor en estudios americanos, mención Relaciones Internacionales, además de ser vicerrector subrogante de vinculación con el medio. César, vamos con lo que ya adelantaba Pamela de las propuestas también que se están haciendo para los propios convencionales, ¿no?, constituyentes en este proceso. Y también solo brevemente preguntarte también cuáles son tus expectativas, esperanzas, o qué es lo que prevés cuando estamos en medio también de cifras bastante críticas de la pandemia, pero todos apuestan que ya no se puede volver a posponer, ¿no?, estas elecciones previstas ahora para el 15 y 16 de mayo. ¿Cómo ves el escenario? ¿Cómo ves este tema de la épica, ¿no?, que estuvo tan fuerte antes de la pandemia, que luego decayó un poquito, pero empezó a resurgir? ¿O tú sientes, ya que has estado inmerso en esto y conversando con muchos actores, ¿no?, que no se ha perdido, que se ha mantenido y que se va a manifestar con fuerza en prácticamente 20 días más? Voy a tratar de responder antes de que se corte mi comunicación porque ha estado muy inestable. Ya. En primer lugar, es muy difícil identificar... No, se fue. Te escuchamos en todo caso, César. No importa que se quede pegada a la pantalla. ¿Me alcanza a escuchar? Sí, te escuchamos regio, así que ahí está, tenemos en imagen también. Ok. Lo que decía que es un poco difícil de predecir, pero lo que creo que ha ocurrido después del plebiscito pasado es que la gente asumió que había un camino y la alta votación que hubo en ese plebiscito, 80% de gente tomando una decisión, demuestra que sí hay un camino que se ve legítimo en el cual las personas quieren incidir y quieren participar. La universidad, tomándose de ese hecho histórico, de ese hecho político, ¿no?, ha tomado la decisión de incidir, de influir. Esta es una universidad que tiene una vocación política que es evidente, y lo que nosotros pretendemos en primer lugar es escuchar a la comunidad. También es un ejercicio de reconstrucción de identidad interna, ¿no? ¿Qué pensamos acerca del país y del futuro que queremos? Y ese producto, que van a ser una serie de textos escritos por los académicos acerca de temas de su propia especialidad en dirección del país futuro, se van a expresar en lo que se llama documentos breves de política pública o policy brief. Los vamos a reunir en un libro. Este libro va a tener un glosario de los tópicos específicos de cada paper, va a tener un índice para que los que discutan sobre la Constitución puedan buscar rápidamente agua, cobre, medio ambiente, etc. Y ese texto va a ser el primer insumo, va a ser de acceso abierto, lo vamos a distribuir masivamente, por supuesto a través de las redes, pero también en formato físico. Vamos a hacer unos webinars con invitados nacionales e internacionales para debatir acerca de esto. Eso lo vamos a promocionar mucho porque todos van a estar invitados a participar, a preguntar, a opinar. Y esperamos tener estos contenidos más o menos al mes de julio de este año. Es un primer
gran insumo, y dependiendo de cuál sea la dinámica que logramos levantar para ¿Mm? entonces, es que cómo vamos a pensar hacer una segunda entrega de contenido. Pero también tenemos una estrategia comunicacional para incidir sobre la opinión pública y sobre los constitucionales constituyentes, y también una estrategia directa para hacer llegar a quienes van a debatir nuestros documentos, pero también nuestra oferta de tener grupos de referencia a los cuales ellos puedan recurrir para cuando estén ¿Como discutiendo expertos? cosas concretas como expertos. Por ejemplo, Perfecto. si necesitamos avanzar en gratuidad, quizás hay que hacer una reforma tributaria. ¿Qué reforma tributaria se puede hacer? ¿Hasta dónde se puede profundizar eso? Bueno, la universidad tiene expertos tributaristas que ya están comprometidos a escribir papers sobre eso y decir, bueno, si queremos financiar tal y cual cuestión del país, esto sí se puede hacer o no se puede hacer. Y se puede hacer con este grado de profundidad. Electromovilidad, ¿en qué año vamos a dejar de quemar combustible, Mm. etcétera? Todo eso demanda de explicaciones técnicas. Los derechos sociales hay que financiarlos y por lo tanto las opiniones de muchos expertos son importantes. Yo creo que el libro, los webinars, los policy briefs, las iniciativas directas, abrir grupos de referencia para que los constitucionalistas puedan preguntar concretamente. Una cosa es poner la letra en la Constitución, y otra saber si eso es viable, en cuánto Exacto. tiempo más. Nuestros expertos van a estar abiertos a esa posibilidad. Yo creo que va a ser ya comenzó a ser una gran iniciativa y creo que va a terminar muy bien. César y Pamela, hemos hablado harto del trabajo y el gran aporte que están haciendo nuestros académicos y académicas, nuestros expertos en las distintas áreas, como mencionaba César. Cuéntenos qué pasa con los estudiantes, cuando ha sido también un periodo bastante difícil para el mismo proceso de aprendizaje, ¿no? Con todas las dificultades que a veces hay, también considerando, ¿no?, la realidad de nuestro país y de nuestro digamos, plantel, ¿no? Con brechas a veces digitales, con dificultades, para qué decir, los estudiantes nuevos. Entonces, ha sido difícil, ¿no?, adaptarse y estar todo el día frente a una pantalla y sobre todo para los que vienen llegando. Pero ¿qué pasa con ellos en este proceso constituyente? ¿Cuánto hoy, este 2021 o ya el último periodo del 2020 han podido participar? Porque obviamente los vimos en las calles, los vimos con los grafitis activamente generando, y eso creo que hay que recordarlo siempre, no sé qué opinan ustedes, que fueron los estudiantes, en este caso los secundarios, pero también los universitarios, los jóvenes finalmente, quienes nos entregaron este tremendo regalo, ¿no? A nosotros, los adultos, los grandes, que a lo mejor ya estábamos un poquito decepcionados, cansados y con menos fuerza para generar este tremendo cambio. Por eso me interesa tanto, finalmente, que son los leitmotiv de esta casa de estudio, ¿no? Los estudiantes. ¿Qué podríamos decir de la participación de ellos hoy? Pamela. Bueno, los estudiantes son un actor fundamental de la Universidad de Santiago y como hemos dicho, el proyecto USACH Constituyente es para la comunidad, es desde la Sí. comunidad completa de la USACH, estudiantes, académicos, funcionarios, todos los que somos miembros de la comunidad. Y acá, bueno, yo creo que los estudiantes en nuestra universidad son muy activos, muy interesados por la actualidad. Uno lo ve en nuestra actividad docente, como ellos están activamente preguntando, queriendo informarse, y van a poder participar de esta iniciativa a través de sus facultades, pero yo creo que también a través de las propias organizaciones estudiantiles, dando a conocer sus puntos de vista. El proyecto USACH Constituyente tiene también un buzón de ideas que está en nuestra página web, donde se van a recibir distintas ideas de quienes quieran participar. Probablemente la construcción de estas informes breves de política pública, los estudiantes van a poder participar junto a sus profesores académicos y funcionarios también de las distintas unidades académicas, van a poder participar de los webinars y de los diálogos que se están organizando, y por eso estamos buscando estos distintos formatos que obviamente nos da este contexto de pandemia, que es como formato escrito, pero también audiovisual, entregar información y espacios de diálogo. Así que sabemos que los estudiantes de la Universidad de Santiago son altamente comprometidos con su país y sin duda van a ser un actor muy importante en este proceso.
¿Han palpado algunos temas que salgan con más fuerza desde los jóvenes? El tema del medio ambiente también claramente es cada vez más transversal y también ha surgido de la conciencia que tienen justamente las personas más jóvenes, incluso niños y niñas, con el tema también animalista y por supuesto dejarles a ellos un planeta mucho más sano y en mejores condiciones. Pero también está el tema de las disidencias sexuales, de la inclusión, de la no discriminación y por supuesto el feminismo. ¿Qué otros temas, no sé, que a lo mejor se me están quedando fuera del tintero, ven que están con mucha fuerza y quizás nosotros un poquito metidos, ¿no?, en el adultocentrismo no vemos porque no son quizás parte de nuestra generación, pero ellos lo están demandando hace un buen rato? César, a ver qué cosas, por ejemplo, se te ocurren al respecto. Sí, yo me acordaba ahora de un ¿Mm? proyecto del profesor Joañán de la Universidad de Portales, antes de la Universidad de Chile, que armó un equipo para fotografiar los rayados, los grafitis que se hicieron durante todos los periodos de protesta. Y es interesante que en esa observación se podía apreciar de que hay una crítica a los problemas de desigualdad que hay en Chile. Sí. Y la desigualdad me parece que tal vez un concepto de síntesis para todo lo que significa exclusión de la diferencia, ¿no? Diferencia entre los que tienen más, los que tienen menos. Me parece que eso era bastante transversal de parte de los jóvenes. Por lo tanto, la Constitución debiera ser capaz de representar un país que ponga la igualdad o la inclusión como un elemento central cuando todas las instituciones que cuidaban la preservación de la diferencia están absolutamente desacreditadas. Yo creo que ahí hay un elemento que es bien sustantivo, ¿no? Y respecto a lo que tú decías inicialmente sobre los jóvenes, es que esa es la función de los jóvenes en Mm, todas las épocas, ¿no? O exacto. sea, la Constitución del Si no eres 25 rebelde, no es el eres resultado. joven. Y claro, y si Eso no eres dicen. conservador, no eres viejo, ¿no? Ah, Esa es claro, la idea también. de Hegel. Exacto. Pero fíjate que en la toma de la Casa Central de la Universidad de Chile a principios del siglo XX es lo que presagia el comienzo de un movimiento que termina con la Constitución del 25. Y está muy bien, ¿no? Los Mm. jóvenes son, si quieres, la conciencia crítica de la sociedad en todo momento y que anticipadamente o de manera más radicalizada, le dicen al resto de la sociedad cuando es necesario poner atención a esto. Yo creo que ha sido, como tú muy bien dijiste, ha sido un gran regalo de los jóvenes, pero también es una gran responsabilidad para el resto. Para votar, incidir, imaginar el país mejor y también ver que es una constitución que va a tener que ser reformada probablemente la próxima vez en un plazo mucho más corto. Ya para finalizar, demos todas las coordenadas de lo que está haciendo este proceso USACH constituyente para que no solo los usachinos y usachinas en el estamento que estén participen y conozcan también de las actividades que se vienen, de estas publicaciones que mencionaba César también que van a salir en los próximos meses, pero también las que ya tenemos, que tú comentabas al inicio, Pamela, que las ha sacado también de una forma muy expedita en su momento y muy didácticamente la editorial de la USACH. Así que también demos todas las coordenadas para que todos participen, porque yo sé que no es necesario ser usachino para tenerle cariño y sobre todo mucho respeto a la Universidad de Santiago de Chile. Pamela. Bueno, todo el material y la información va a estar en la página web de la universidad, www.usach.cl, ahí está especificado el proyecto USACH Constituyente y vamos a estar, ese va a ser nuestro principal canal de difusión y comunicación y bueno, obviamente todas las plataformas de la universidad como Radio USACH, TV USACH y nuestras redes sociales. Excelente. Por último, César, algunas palabras finales también respecto a lo que tú señalabas recién, que me encantó, esta responsabilidad, ¿no? De hacernos cargos todos, de no perder esta oportunidad de ir a votar, de incidir finalmente, porque ese es el mecanismo que tenemos hoy, pensando en el 15 y 16 de mayo, porque de repente se escuchan algunas voces, y no solo de los jóvenes, como que nada va a cambiar, que son los mismos de siempre, no obstante la cantidad de Uh -huh. constituyentes, candidatos independientes, ¿no? Y, por último, solo explicar también esto de la lista de arrastre, ¿no? De cómo funciona, porque hay gente que no sabe si vota por alguien que va a salir otro en estas listas, en este mecanismo, ¿no? Hablemos de las dos cositas brevemente antes de despedirnos. Es César. Sí, la crisis de representación
que preceden a las crisis constitucionales están acompañadas siempre de una apatía de participación política que es particularmente funcional para quienes están en la política profesional. Mientras menos gente incide, más fácil es ponerse de acuerdo. Y yo creo que este es un momento trascendental en que la sociedad toda tiene que recuperar esa cualidad política de ir y participar en la decisión. La calidad de la decisión, la calidad de personas que deciden participar en ella. Hacemos una invitación, así como invitamos a toda la comunidad a participar de esta conversación, invitamos a todas y todos a participar en las etapas que siguen, en donde tendremos que votar por una constitución. Esto recién empieza. ¿Qué va a ocurrir? Exacto. Y Pamela, brevemente, Así es, porque pero no quiero... requiere ¿sí? de que... Perdón, pero decía que sí. requiere de que todos y todos participen en el proceso completo, no solamente en un momento como este. Exactamente, no solo en el estallido. No podemos dejar que se apague el buen fuego, ¿no? Ese que abriga y que genera transmutación. Pamela, ¿el sistema de DONT o de rastre, Sí. cómo funciona? Vamos a elegir a los convencionales constituyentes igual como elegimos a la Cámara de Diputados. Tenemos un sistema electoral proporcional en 28 distritos, por eso uno tiene que saber cuáles son los candidatos de su distrito, eso es muy importante, investigar un poquito y saber, porque hay muchos candidatos, mucha diversidad, hay mucha renovación de liderazgo, eso es importante decirlo. Eso muestra confianza en el proceso. Uno vota por un candidato o candidata, ¿ya? Vamos a elegir con paridad, por tanto van a haber muchas mujeres en el voto, eso antes nunca había pasado, y los que además estén inscritos en el padrón indígena van a poder votar por candidatos indígenas. Los candidatos se organizan en listas, entonces cuando uno vota por un candidato, todos los candidatos de esa misma lista suman ya una cantidad de votos. Y luego se aplica un método que es la cifra repartidora, que se conoce como método DONT, donde se ordenan las listas de las que tienen más votos a menos votos y se va eligiendo, ya se asignan los escaños, es decir, los asientos en la Convención Constitucional, de acuerdo a esa jerarquía de cantidad de votos que se divide por el número de escaños que se eligen. Por ejemplo, en un distrito grande uno elige 8 convencionales constituyentes. Entonces la votación de cada lista se divide por el número de escaños, primero por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y eso genera un número. Entonces ese número va a determinar cuáles son los 8 que se eligen. Por eso algunas listas eligen más de un candidato y otras listas eligen menos de uno, porque uno vota por un candidato, pero ese candidato va dentro de una lista. Entonces, cuando cada uno de nosotros, como ciudadanas y ciudadanos, nos informemos de los candidatos, también veamos en qué lista van y a qué lista estamos aportando también con nuestra votación. Eso es muy importante, no solo porque la idea carisma. es que porque eso es lo importante, que no solo sea el carisma del candidato, sino su proyecto, su programa. Todos los candidatos tuvieron que presentar un programa y ese programa está en la página web del CERVEL. Así que todos pueden incluso mirar cuáles son las propuestas de su candidata o candidato a la Convención Constitucional. Clarísimo. Muchas gracias, Pamela Figueroa. Recordamos, ella doctora en estudios americanos, académica, por supuesto, de la USACH y coordinadora de USACH Constituyente. César Ross, vicerrector, subrogante, vinculación con el medio y también doctor en estudios americanos, mención relaciones internacionales. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Campus USACH y que tengan un lindo día jueves. No sé si les va a tocar en todo caso pasar a esta nueva etapa de paso 2, ¿no? Fase 2 de transición. Que les vaya muy bien. Cuídense los dos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos despedimos con música. Suena música local. Esto es Lucibel con Milagro.